Buenas tardes, soy Sergio, Eco Alfa 1, Zulu Juliet, y estoy con Diego, Eco Alfa 1, Charlie November. A mi espacio, le traigo a mi espacio para hacerle una pequeña entrevista, que nos cuente un poquito su experiencia sobre la radio. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Fenomenal, muchísimas gracias. Vamos a ver, se sabe que eres de Badajoz. Cuéntanos un poquito qué te ha llevado la vida para llegar a estar en Segovia. Bueno, algunas personas saben que yo nací en una librería, es una forma de hablar, ¿no? Éramos una familia muy numerosa, de la que yo soy el pequeño, y vivíamos a costa de una librería, papelería que tenía mi padre en una calle céntrica de Badajoz, una calle peatonal, ¿no? O sea, leíamos todo. Si tienes una librería y no lees, eres poco menos que... Y entre todos los libros que yo había, pues lo que más me llamaba la atención eran los libros técnicos, pero claro, yo no entendía nada en absoluto, yo debía tener 10 años, ¿no? A los 15 años o cosas así, pues descubrí en mi casa una caja que tenía cosas, y le pregunté a mi madre que qué eran aquellas cosas, y me dijo mi madre, esas cosas yo no tengo ni idea, vete a preguntarle a tu hermano. Mi hermano era mi padrino, que falleció hace mucho tiempo, y era mayor que yo, y me dijo, pues esto es un manipulador de Morse. Vale. Y esto es una radio de válvula, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, un poco más, de una válvula. ¿Y esto qué es? Pues esto es una piedra. ¿Qué es una piedra? ¿Qué piedra? Pues es un trozo de galena, ¿Y esto para qué sirve? Dices, con eso oyes la radio. ¿Cómo? A los libros. Porque mi familia, mi padre y mi hermano, cualquier cosa que preguntabas, te mandaban a los libros. Si había alguna palabra que no sabías el significado extraño por lo que fuera, a la enciclopedia que estaban en las estanterías, ¿no? Claro, yo me leía todos los libros habidos y por haber. Y con aquella piedra y con un libro de la editorial Marcombo, pues hice mi primera radio de galena, porque era un trozo de galena, sulfuro de plomo. Sí. Y con una aguja busqué el punto hasta que con unos auriculares que estaban en esa caja, unos auriculares antiguos, pues oí la radio. ¿Cuál fue la primera antena que utilicé? Pues un polo del enchufe. Como los enchufes eran a 125 voltios, sí. El polo aquel me dio 75 voltios en una mano, que es la mitad, en la raíz cuadrada. Y descubrí que aquello se podía hacer mejor y tal. Oí la radio con un somier de la cama. Y luego toqué uno de los cables de la línea de teléfonos. Entonces había unas cajitas en las casas con unos tornillos, yo pelé el cable con una navaja y aquello se oía estupendamente hasta que el teléfono dejó de funcionar. Y vino el señor a echarle la bronca a mi madre: si vuelve usted a hacer esto, le cortamos la línea. Bueno, vale. Yo hice una pelota de radio de galena y aquello funcionó maravillosamente. Muy bien. A mí me has contado que en una ocasión, siendo muy joven, te echaron de una tienda de electrónica allí en Badajoz. Sí, pasó lo siguiente. Yo fui a mi hermano y le dije, ya he oído la radio. Y me dice mi hermano, pues esa piedra ahora ya no se usa, ahora se usa un diodo de galena, un diodo de germanio. ¿Y eso dónde lo venden? Eso lo venden en la tienda de electrónica. Pues me voy a la tienda de electrónica a comprarlo. Y fui a la tienda de electrónica, había allí un montón de gente, Badajoz, había gente allí hablando, y hablaban unas cosas extrañísimas. Decían banda lateral, rectificación, unas palabras extrañísimas, como si vas al médico y te dicen, pues igual, ¿no? Y yo dije, a ver, niño, yo tendría 15 años, 16 años, ¿qué quieres? Digo, pues yo quiero un diodo. No, aquí solo vendemos a los profesionales, aquí solo pueden comprar los profesionales. Bueno, pues me voy, y me fui a mi hermano, que era el que realmente me había mandado allí a comprar. Le digo, mira, no me venden. ¿Cómo que no te venden? Ahora mismo llamo por teléfono, si les hago yo las facturas, porque mi hermano tenía una imprenta, les hago yo las facturas y todas las cosas, ahora vete para allá. Y llegué y me dije, hombre, por Dios, haberme dicho que eras la sombra roja. Y entonces, pues nada, compré un diodo. Un diodo de germanio, con un diodo de germanio y unas bobinitas y unas cositas, hice mi primera radio de galena. ¿Y en ese momento qué conocimientos tenías tú de electrónica? Ninguno. Yo no sabía nada, yo me hacía lo que ponía en el libro. Si no funcionaba, pues yo montaba algunas cositas, me compraba algunas cosas, transistores de germanio y esas cosas. Las montaba, las ponía encima de la mesa, y como que aquello no funcionaba, pues terminaba en un cajón.
Sí, sí, sí. Entonces, mi hermano, que tenía un amigo que era catedrático, luego me dio clase a mí en la universidad, un catedrático de física, una persona muy conocida en Badajoz, y dice, ven que te lo voy a presentar y él te va a decir que tienes que leer. Entonces yo fui a verle, don Benito se llamaba. Hombre, Diego, mira, yo quería saber un poco de electrónica. Yo te dejo un libro, hombre, yo te dejo un libro, toma, con este libro aprendes de electrónica. Y me dio un libro que es, alguien que vea este vídeo dirá, era el Milman Halkias, Teoría de la Electrónica, ¿no? Fue el que yo usé luego en la universidad, en la Escuela de Ingenieros, ¿no? Que yo no había, era un ladrillo impresionante, y a las 2 semanas le dije esto, no entiendo. Infumable. Infumable completamente. Yo quiero electrónica práctica, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues así más o menos empecé un poco. Y luego fuiste a estudiar a Sevilla, a Madrid. Yo quería ser ingeniero industrial, entonces me fui a Sevilla a estudiar ingeniería industrial y en 2 años, en 2 cursos, casi apruebo una. Porque saqué un 4,5, fui al catedrático y le dije, pruébeme, si se ha sacado un 4,5, pues no ha sacado un 5. Así que lo dejé, entonces me fui a Madrid a estudiar Ingeniería Técnica de Telecomunicación, que todavía no la estudié, yo me fui a una fábrica, a trabajar a una fábrica de electrónica muy importante en Madrid, que dependía de Telefónica, fabricaba cosas de Telefónica, y al cabo de los años yo me matriculé en la escuela, pero no entendía nada y no estudié. Al cabo de los años, cuando senté la cabeza fue cuando verdaderamente trabajando me saqué la ingeniería. Y en esos tiempos de trabajo previo o durante los estudios acabaste en Astec. ¿Qué es Astec? Astec, actividades electrónicas. Astec era, yo no trabajé en Astec, yo trabajaba para Astec. ¿No? Yo era profesor y que tenía la compatibilidad, entonces yo hacía unos trabajos para Astec. Astec eran las siglas de las personas que lo fundaron, ¿no? Astorga y Escuder, que eran unos ingenieros que provenían de una empresa muy importante que hubo en Madrid que se llamaba Atayo Ingenieros, que todo eso ya no existe nada, ¿no? Y esta gente montó una empresa de comunicaciones en Alcobendas y eran los que importaban los equipos Yaesu y algunos otros, ¿no? Y equipos comerciales. Entonces, como yo era ingeniero, ya tenía la titulación, ellos necesitaban que se les hicieran las memorias de homologación para hacer las homologaciones de los equipos de radiocomunicaciones. Y me encargaron una, como vio que les gustaba, me encargaron un montón de ellas. Sí. Claro, yo tenía muy buena relación con ellos, yo era un ingeniero técnico que trabajaba para ellos, ¿no? Con ellos, ¿no? Y entonces, claro, yo iba a que era uno más, subía por allí, no tenía, hola, buenos días, no tenían que darme por colgajos ni nada, era uno más, ¿no? Claro, y yo pues tenía muy buena relación con Astec, y por lo tanto los equipos que yo me gastaba pues eran los Yaesu, tenían unos precios especiales. Pero para llegar a tener equipos Yaesu, ¿cómo llegaste a ser radioaficionado o a la radioafición? Claro, en el año que yo estudié la carrera, en el último año de carrera, pues yo tenía un amigo que era canario y estudiaba la carrera conmigo y me dijo que tenía una emisora en su casa. Y eso me llama la atención porque la electrónica en la que yo trabajaba yo trabajaba en un laboratorio de investigación, pero la electrónica era electrónica entre mezcla de analógica y digital, pero no tenía nada que ver con la radio, ¿no? Bobinas y esto, nada, ¿no? Entonces aquel amigo mío que me llevaba muy bien con él se llamaba Jesús Piñeiro, ojalá y lo encontrara por ahí, pues me dijo, tengo una emisora en casa. ¿Tienes una emisora en casa y hablas? Sí. Enséñamela. Fuimos a su casa y me la enseñó encima vivía en una habitación compartida en un piso con varias personas y me la enseñó. Era una emisora que la tenía encima de la mesilla de noche, una emisora muy bonita. Y con esto hablo, mira, dice, yo me llamo, me acuerdo que me dijo estación Eolo. Digo, ¿por qué Eolo? Dice, porque el día que monté hacía muchísimo viento y el dios del viento es el dios Eolo. Pero esto, dice, no, hombre, esto lleva una antena, ¿me la puedes enseñar? Subimos a la terraza y me enseñó la antena y yo la toqué, la antena. Y con esta antena tú recibes y transmites. Sí, no entendía nada en absoluto. Como una antena, un trozo de hilo tendido en una terraza, servía para emitir y recibir ondas, porque yo había hecho radios de galena y sabía cómo funcionaba un poco la radio de recepción, pero transmitir no cabía la cabeza. Era una emisora de 27, efectivamente, ¿no? Pues esto es muy interesante.
esto voy a hacer yo una, ¿me dejas que la copie? Sí, yo copié, tomé nota de todo, no existía la fotografía, estoy hablando del año 77, 1977, y me construí una emisora. La monté todo en una sola placa, con un micrófono de condensador, los que se usaban en los contestadores de llamadas antiguos, ¿no? La caja que utilicé fue un bidón de gasolina de aquellos de 5 litros, lo recorté y allí metí aquella emisora de 27. Y luego me construí una caja, me ayudaron a construir una caja y construí la emisora y construí la antena y lo hicimos todo, 27, al año 1977. Y estuvo muy divertido, además había un ciclo solar alto, eran unas comunicaciones Eso, y nos fuimos a vivir a Alcalá de Henares, puse una antena en Alcalá de Henares y sí, hice algunas cositas en 27, buenas comunicaciones, unos 5 o 6 meses calculo. Y el compañero que tenía yo de la mesa del laboratorio era un radioaficionado. Y se lo expliqué y me dice, pero hombre de Dios, si existen los radioaficionados. ¿Esto qué es? Te tienes que examinar, pero es mucho mejor. Claro, porque hay que recordar que en esa época 27 era pirata, totalmente. Que vienen, decían, y apagábamos. Y había que esperar, porque se transmitían 27, que era 27 megahercios, era la mitad de la frecuencia de 54, que eran los canales de televisión de la VHF antigua. Entonces el primer armónico podías producir interferencia, había que esperar a que terminara la televisión para poder hablar, a menos que fueras al campo o lo que fuera, ¿no? La cosa de entonces, ¿no? Entonces aquel amigo que yo tenía, que sigo teniéndolo, era mi padrino de la radio, me dijo, pero vamos a ver si existe la radioafición, y entonces me lo explicó. Bueno. Y a partir de ahí olvidé la banda ciudadana, los 27, y pasé a la radioafición. Sí. Así que, entonces, claro, me examiné, tuve que preparar el examen, todo lo demás. Bueno, aquello era Porque en aquella época no era como ahora que solamente es un examen, sino que en aquella época había diferentes tipos de radioaficionados. En España había 3 tipos. No, que va, Sergio. Solo existía la clase A. Entonces, solo existía una clase. ¿No existía la clase A, la B, la C? No, eso fue posteriormente, en los 80. Sí. Yo me acuerdo que se lo comenté por casualidad, no sé por qué motivo, se lo comenté al profesor de inglés de la escuela de ingenieros. Sí. Por algún motivo, porque iba yo a clase de inglés o algo así. Y le dije, no sé qué de radioafición, me dijo, pues si yo soy el que examina de los radioaficionados en la escuela de telecomunicaciones de Madrid. Esto no lo sabía. Dice, pero tú no te tienes que examinar porque ya eres ingeniero. Digo, no, yo que voy a ser ingeniero si estoy en tercero de carrera. Sí. Bueno, pues no te preocupes que es muy fácil. Y allí fuimos un puñado de personas y no sé, me acuerdo que les vamos a repartir ustedes en un señor, ¿no? Y nos repartió una hoja de papel, seríamos unos 14 o 15. A mi lado se examinaba conmigo un señor que tenía una fábrica de gaseosas en Alcalá de Henares, una persona enormemente agradable y simpática, mayor que yo, claro, sí. Y nos repartió unas hojas de papel y nos dijo, escriban ustedes todo lo que sepan sobre antenas. Digo, Dios mío, de mi vida. Y a media hora o cosas así nos recogió, y supongo que yo ni lo leería lo que escribiera cada uno, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner el Morse. Madre mía, yo sabía un poco. A ver, que sabíamos que nos íbamos a examinar de Morse. Sí. Entonces él puso una cinta y entonces escribíamos puntos y rayas y luego los traducíamos. Fíjate qué barbaridad. Sí. Y el señor que estaba a mi lado me decía que copiar de mí, naturalmente. Y él, ¿qué? Hemos terminado, eran palabras de 5 letras, radio, fono y cosas así. Sí. ¿Lo puede poner otra vez, por favor? Sí, hombre, ponemos las veces que haga falta. Y aquellos nos examinamos y aprobamos. Sí. Había que ir para tener licencia, que es llevar un certificado de buena conducta de la Guardia Civil. Te llamaban de la comisaría para saber qué ibas a hacer. Certificado de penales, ¿no? Era lo que hacía falta, como cuando te sacaban la licencia de caza. Te tenían que presentar 2 socios de la URE, para que estar en la URE, era obligatorio. Sí. Y a mí me avisaron en Alcalá, te llamarán de la comisaría, no te asustes, ¿eh? Y me llamó un inspector y me estuve ahí hablando con él y charlando con él, y con el acento que tengo de Badajoz me dice, pero si yo también soy de Badajoz. Sí. Ahora damos unas aceitunas y una coca y una cerveza.
Entonces, Telecomunicaciones en Madrid era lo que ahora es el ayuntamiento, lo que se le llamaba la Casa de las Palomas, en el Palacio de las Cibeles, ¿no? En la Plaza de Cibeles. Y entonces había lo que los radioaficionados llamábamos el libro gordo de Petete, porque había unas cosas en la televisión con un muñequito que se llamaba Petete. Bueno, pues, y allí te iban apuntando los indicativos. Y a mí me dieron EA4AGN. Sí. De Madrid, ¿no? Y con EA4AGN empecé a escribir en la revista. Con la QSL que va a aparecer ahora mi imagen, que la tengo yo en casa. Fenomenal. ¿Qué pasaba? Yo, cuando en el año 81, aproximadamente, ya tenía la carrera terminada, pues en la empresa no empezó a ir bien, empezó a ir mal, ¿no? Entonces yo me empecé a buscar otro trabajo, ¿no? Y entonces di con mis huesos en una red de tiendas que había entonces, una empresa que se llamaban Sonitel, conocidos, que no estarán conocidos, pero eso tenían una empresa que se llamaba Sonitel Central, que era unas oficinas centrales, ¿no? Y estuve allí trabajando con ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empecé, la cosa fue cambiando un poco y ya pues yo tenía posibilidades de manejar equipos de radioaficionados, porque yo era radioaficionado y además ingeniero técnico y sabía, y entonces no había esto en esa empresa, y cada vez que venía una persona a comprar algún equipo me llamaba para que yo le explicara cosas y tal, ¿no? Eso fue, estamos hablando de los años 80 y pico, y era el nacimiento de la informática con el ZX81, el ZX81, que vino a través de la empresa Investrónica, que era una empresa del Corte Inglés, porque no se consideró en España suficientemente espabilada como para traer el ZX80, que era un kit que la fabricaba la empresa Sinclair, ¿no? Entonces se pensó que era mejor traer el ZX81, que ya venía funcionando. ZX81 que tengo yo uno en casa. Claro, y entonces pues, claro, yo empecé a interesarme por todas esas cosas y a auxiliar a las... Que luego llegó el ZX Spectrum. Pero el Spectrum lo comprábamos en Portugal, que era más barato. Como yo era de Badajoz, iba a ver a mis padres. Íbamos diciendo que de la electrónica el mundo te llevó, o la vida te llevó a ser profesor de FP. ¿Qué es lo que te hizo llevar tu vida? Bueno, yo siempre he sido profesor, siempre he sido vocacional. Cuando yo tenía 16 años, estaba en bachillerato, en el antiguo bachillerato, yo ya daba clases particulares en mi casa, del curso anterior, de los años anteriores, matemáticas, de física, que siempre se me dio bien, ¿no? Y cuando tenía 17, a los de 16, siempre di clases particulares, pues me daba bien. Me acuerdo que en mi casa compré un tablero grandísimo, lo pinté de verde con tizas y daba clases, ¿no? Y también me creía una cierta fama en Badajoz, ¿no? También iba a casas a dar clases particulares a algunos, matemáticas y física sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí terminó, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en una empresa comercial en la que trabajé durante 4 años, pues yo vivía en Alcalá de Henares, la empresa estaba en Madrid y aquello, ir y venir todos los días era un incordio. Ya mi señora ya estaba estudiando la carrera de profesora y claro, tenían unas vacaciones que ya las quisiera yo. Los maestros viven bien. Y entonces decidí preparar la oposición. ¿Cuál? Pues la oposición de formación profesional. De formación profesional, antiguamente había 2 clases de profesores de tecnología, que eran los que daban la teoría, y los profesores de taller, que eran los que daban la parte práctica. Y entonces, claro, eso es lo que yo dominaba. Yo llevaba unos pocos de años, 8 años, trabajando en un laboratorio de investigación, que aunque yo no supiera electrónica, aunque yo no sabía electrónica en el laboratorio, pues sí conocía los componentes y las medidas. Mi trabajo consistía en realizar medidas y pasárselas al ingeniero que tomara las decisiones para cambiar los componentes. Cambia esta resistencia, aquello y tal. Yo lo cambiaba, realizaba las medidas y él tomaba las decisiones. Yo no tenía que saber electrónica, la electrónica la sabía el ingeniero. Y entonces dije, bueno, pues después de tanto tiempo, pues lo suyo es ser profesor de prácticas. A eso le extrañaba mucho a la gente porque los ingenieros que estudian las carreras de ingeniería técnica
hacían la tecnología, la teoría, pero a mí lo que me gustaba era la práctica. Pues vas a ganar menos dinero. No me importa, quiero tener un trabajo que me guste. Sí. Me presenté a la oposición y saqué el número 2 de 300. Y el número 1 quería Alcobendas, eligió Alcobendas, el número 2 quería Segovia, que era yo, y me dieron a Segovia. Vinimos a Segovia a ser profesor en el entonces Politécnico de Segovia, de electrónica. Y yo no sabía, que hoy es el María Moliner, yo no sabía electrónica, porque en la carrera la asignatura de electrónica la dimos en un mes, porque nos metimos en unas huelgas terribles para echar un catedrático que era insolente, y nos costó muchísimas enseñanzas, ¿no? Y entre ellas la electrónica. Yo terminé la carrera, soy ingeniero de sonido, pero yo no estudié electrónica porque no dimos electrónica. Además, que yo no sabía electrónica. Un ingeniero no sabe electrónica. Claro. Y me te va a dar clases de electrónica. Lo que yo me puse a estudiar, pero muchísimo y muy fuerte, ¿no? Y claro, a fuerza de estudiar, para enseñar a los alumnos las partes prácticas, pues aprendí electrónica básica. Y esa es electrónica básica. Y ahí te jubilaste ya hace unos... Me jubilé en el año 2012, después de 25 años de enseñanza. Y cuando en el 80 y algo así te hiciste radioaficionado, empezaste a ser socio de EURE y empezaste a escribir al poquito tiempo en la revista de EURE. Claro, ¿qué pasaba? Pasaba que yo trabajaba en Madrid en una empresa comercial, como he dicho. Y la empresa tenía horario partido, jornada partida. Entonces pues yo me quedaba en Madrid, no me podía ir a comer a casa porque vivía en Alcalá de Henares. ¿Qué hago en esas horas intermedias de la mediodía? Pues aparte de que iba a comer, y comer tardabas un cuarto de hora en un restaurante de esos del menú del día, pues me dediqué a escribir. Entonces yo conocí al presidente de la Asociación de la Unión de Radioaficionados Españoles, porque además hacíamos publicidad en la revista. Y entonces empecé a escribir artículos y entre ellos muchos radioaficionados veteranos como yo pues se acordaron de los test. Yo escribía los test de radio, que me los inventaba yo, ¿no? Y artículos muy sencillos y muy básicos, porque yo leía muchísimo todo. Ya me recuerdo que antes de examinarme de radioaficionados ya tenía yo el de Radio Amateur Handbook del año 75 traducido en español al español en Argentina, ¿no? Gordote. Era gordote, bueno, no era demasiado gordo, pero era un ladrillo. Sí. Y claro, y a partir de ahí, de leer, pues ya aprendí a escribir cositas. Así que sí. Y luego hubo unos años que has estado inactivo. Sí, como en el 95 aproximadamente, calculo yo, pues se me acabó la batería y ya no quise seguir haciendo cosas de radioaficionado, pero mantuve la licencia. Ya cuando me vine a Segovia a vivir, tuve que cambiar al distrito 4, distrito 1, y solicité que me dieran un indicativo de 2 letras y me dieron un indicativo de un radioaficionado que había fallecido, ¿no? El que tengo actual, Alfa 1 Charlie November, CN, ¿no? Y entonces, empecé a escribir ya, seguí escribiendo en la revista de EURE y a fuerza de escribir en la revista de EURE, de una revista que existía en España que la llevaba Boixareu Editores, Marcombo, que se llamaba CQ Radio Amateur, me llamaron por si quería escribir al mandar algún artículo. Yo mandé algún artículo a la revista CQ Radio Amateur, de tal manera que Luis del Molino, A3OG, un radioaficionado de enorme prestigio en España, me dijo que le gustaban mucho mis artículos y que llevara yo la sección del principiante de esa revista. Madre mía, era una responsabilidad terrible, ¿no? Y entonces empecé a escribir en la revista CQ Radio Amateur la sección del principiante. Y eso era muy importante porque conocí a gente muy importante. ¿Por qué? Porque Boixareu Editores era una editorial muy importante de revistas, de libros técnicos, ¿no? Y una vez al año hacían lo que se llamaba en Barcelona, en la empresa, la NIC de la radioafición. La NIC de la radioafición era un evento que se hacía en Barcelona con los radioaficionados, los inventaban, nos invitaban a cenar y luego había una exposición, entrega de premios, cosas. Y me invitaban a ir, y yo iba en puente aéreo. Sí. Iba en puente aéreo y allí me codeaba con los radioaficionados de mayor prestigio que había entonces
en España. Sí, sí, pues Luis del Molino, Xavier Solans, Luis Paradels, gente muchísimo apreciada. Hablaban todos en catalán, tenía que aprender catalán porque estábamos en la mesa y hablaban en catalán. Y hoy en día sigues escribiendo en la revista y sigues llevando la sección del principiante. Sí, siempre he escrito algunas cositas en la revista, ¿no? Me lié con el tema de los artículos para los cálculos de las antenas porque siempre me ha interesado ese tema, ¿no? Porque he visto que había que en España hay que presentar una documentación y unas historias, y entonces que pensé que sería interesante hacer unos artículos al respecto. Hice unos artículos en el año 2017 que estaban todos muy mal hechos, pero bueno, sí, sí. no me lo había estudiado bien, ¿no? Y entonces el año pasado, a finales del 2024, el actual subdirector de la revista, Arturo, pues me llamó para decirme que si quería llevar la sección del principiante, que querían crear una sección, Arturo Andrés, ¿no? Que la sección del principiante de la revista, ¿no? Y yo le dije que me lo pensé pues un cuarto de hora. Sí, y entonces llevo la sección del principiante. Vale, y aparte de esta sección del principiante, también estás en un grupo de Telegram de principiantes. Sí, mi amigo Sergio, no sé quién es, me dijo, estuvimos hablando de la posibilidad de crear un grupo de principiantes de Telegram para sacar de los apuros a todos los principiantes con las dudas que hay sobre exámenes y antenas, equipos, todo lo que le llama la atención a un principiante nada más empezar. Y bueno, pues está resultando bastante bien, ¿no? Se han creado varios subgrupos sobre antenas, radio, exámenes, la gente pregunta cosas y tal, y yo creo que está dando bastante buen resultado. Ha habido un grupo, algunos radioaficionados que ya se han examinado, han dejado el nido, que se creen que ya no son principiantes, aunque aquí somos principiantes toda la vida, ¿no? y bueno, pues estamos consiguiendo éxitos en ese aspecto. Uh-huh. ¿Y actualmente qué radio haces? Nos quedamos pendientes antes de que estuve un tiempo sin hacer radio. Sí, es verdad. Es cierto. Entonces, estuviste un tiempo sin hacer radio y luego ¿qué te hizo volver? Claro, yo digo, me voy a jubilar en el año 2012 y en el año 2011, un año antes, dije, pero ¿de qué me voy a jubilar? ¿Qué voy a hacer cuando esté jubilado? Pues si yo soy radioaficionado, lo llevo en la sangre, aunque lleve una temporada sin hacerlo. Entonces en el 2011 fui al congreso de URE que se celebró en Benidorm, en Alicante. En Benidorm, se hizo en Benidorm. Fui al congreso de URE. Me matriculé y fui allí y hablábamos y yo no me enteraba de nada. Es que habían cambiado las cosas tantísimo en 5 o 6 años que yo no me enteraba. Hablaban de programas de log y cosas así, de sí. el CAT, que hay por ahí, los equipos te llaman CAT. No me enteraba como si hubieran pasado siglos, ¿no? Como si fuera una afición nueva. Total. Y bueno, pues además yo conservé, porque yo tuve muchos equipos y muchos aparatos y muchas cosas, pero los vendí todos menos el equipo de decamétrica. Pero el equipo de decamétrica, que aún lo conservo, es un equipo analógico y muy bueno, pero analógico, ¿no? Y entonces pues hablé, ya Axtec había desaparecido y entonces busqué la empresa que más o menos tenía los equipos Yaesu y compré un equipo Yaesu. Y un montón de menús y un montón de cosas para mirar qué complicación sí. Qué complicación. Ya es su FT897 897, ¿no? Me tuve que hacer una chuleta para manejarlo y tal, ¿no? Y bueno, yo empecé un poco, en fin, puse una antenita y tal, y fui haciendo cositas y pensé que yo ya había hecho mucha radio en fonía, porque había tenido unas buenas antenas de X, no mucha radio, o sea, no muchos contactos, porque yo era más de enredar, ¿no? De hacer antenas y hacer esas cosas, ¿no? Cacharrear, montar aparatos, montar cosas, ¿no? Pero sí, había hecho muchos contactos y dije, bueno, hay que cambiar. Entonces pensé que quizás podría ser interesante entrar a la telegrafía, a Charlie Whiskey telegrafía. Y empecé a recordarla un poco y entonces me cogí los programas que habitualmente nosotros aconsejamos a los principiantes que lo usen y con los programas que hay, pues me puse al tanto de la telegrafía. Grave error mío,
Y esto ya lo aconsejamos siempre. Sí. Grave error mío, pensar en puntos y rayas. Entonces no avanzas. Cuando piensas en puntos y rayas, no avanzas. Que pensar en corcheas y semicorcheas. Entonces, claro, yo no avanzo. Estoy aproximadamente entre 18 y 20 palabras por minuto, es suficiente. Es suficiente, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo avanzar, no porque piense en puntos y rayas, ya no pienso en puntos y rayas, pero en aprendiendo mal lo haces peor. Y bueno, así estamos. Luego la telegrafía es enormemente apasionante, solo hago telegrafía. ¿Es telegrafía desde casa, desde la calle, desde el campo? En mi casa de Segovia tengo mucho ruido, ruido de ciudad, entonces me salgo fuera al campo y hago muy buena radio en el que tengo que extender mis antenas en FED y todo lo demás. Y tengo una casita en un pueblo, en el pueblo no hay ruido, y entonces allí también hago. Pero lo que más me gusta, de todo es salir al campo a extender la antena con equipos QRP, porque también soy socio del Club QRP. Yo estuve en la fundación del Club QRP por Xavier Solans y otros compañeros. Y entonces del Club QRP sí he sido siempre, nunca me he borrado, ¿no? Y entonces me gusta hacer telegrafía a 5 vatios. Es un hándicap, es más difícil, pero se hace y se consigue. Y cuando consigues un contacto lejos, porque estás haciendo una actividad de un parque y te llama uno de Estados Unidos cuando estás con 5 vatios, quiere decir que te ha oído. Entonces, a pesar de tantísimos años en la radio, pues sigues teniendo un ascenso en el ego. Y ahora, ¿qué tienes previsto de aquí a unos años, unos meses en la radio? Bueno, pues estoy a la espera de recibir algún equipo QRP todavía. Siempre me gustan los equipos QRP. Seguir escribiendo, seguir leyendo. Dentro de un par de años, 3, bajará el ciclo solar, en el que estamos ahora mismo, en el año 2025-26, o sea, bajará aproximadamente en el 30. Ya he pasado 3 ciclos solares, o sea que ya sé de lo que va, y las únicas perspectivas que tengo es pues seguir haciendo eso. Quizás estoy pensando en si acaso dedicarme al tema de los satélites actuales, porque yo hice satélites en los años 90 con los satélites que había entonces, que no existía el Windows, todo era MS2, y entonces todo era más divertido, no era difícil, era más divertido, ¿no? Entonces, no sé si me voy a dedicar a los satélites. Estoy muy, muy satisfecho haciendo radio en onda corta y en 50 MHz, que es una banda mágica, maravillosa, telegrafía, y así estoy muy a gusto y muy bien. Muy bien. Pues nada, Diego, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí conmigo y con la gente que nos está viendo. Saludos a todos los que nos están viendo. Y nada, aquí estamos. Voy a dejar tu correo. Por supuesto. Nuestro canal de principiantes. Fenomenal. Con las normas que tenemos. Fenomenal. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Venga, hasta luego.